Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para repasar juntos nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas. Es lo que tiene que ver para la semana del 12 al 18 de diciembre. Aunque un poquito tarde para algunos, pero la garganta sigue molestando y estamos tratando de mejorar un poco más. En esta ocasión tenemos que revisar los capítulos 16 y 17 del segundo libro de los Reyes. Revisando nuestra guía de actividades, podemos ver el texto que tenemos asignados para revisarlo y la pregunta que nos va a ayudar a contestarla. El texto es el siguiente. Segundo de los Reyes, capítulo 17, versículo 29. Sin embargo, cada una de las naciones hizo su propio Dios y los colocaron en los templos de los lugares altos que los samaritanos habían construido. Cada una de las naciones hizo esto en las ciudades donde vivían. La pregunta que surge de este texto bíblico es el siguiente. ¿Quiénes eran los samaritanos, pero a quiénes se aplicó este término con el tiempo? De donde debemos sacar la respuesta es el libro Perspicacia, el tomo 2, página 920. Buscando esta información y algo adicional podemos decir algo así. Al principio este término se refería a los israelitas del reino de 10 tribus del norte, pero después de que los asirios conquistaran Samaria en el año 740 antes de nuestra era, también incluyó a los extranjeros llevados allí por los asirios. La palabra samaritanos con el tiempo aplicó tanto a los descendientes de los que quedaron en Samaria como a los que llevaron los asirios. Por lo tanto, algunos sin duda nacieron de matrimonios mixtos. En tiempos de Jesús, el término había perdido su connotación política o racial. Generalmente se aplicaba a los miembros de una secta religiosa establecida en los alrededores de la antigua Siquén y Samaria. Los seguidores de esta secta tenían ciertas creencias muy diferentes de las del judaísmo. Recordamos la famosa escena de Jesús y la samaritana, donde ella decía que estaban en lo correcto según ellos y Jesús le hizo ver el punto apropiado. Bien, ahora tenemos la pregunta que cada semana debemos contestar. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? La primera sugerencia la tenemos en el segundo de los Reyes, capítulo 16, versículos 2 y 3. Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En vez de eso, siguió los pasos de los reyes de Israel y hasta a su propio hijo lo quemó en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante de los israelitas. Buscando referencias encontramos la Atalaya de 1997, 15 de julio, página 14. Aunque Acaz tuvo un padre que adoraba a Jehová, no siguió sus pasos, más bien quiso hacer las cosas a su manera. Se declaró no interesado en el consejo de Jehová por medio de su profeta Isaías, que ya en ese entonces estaba. En cambio, acudió a la diplomacia mundana, transigió con Asiria y, lo peor de todo, impuso prácticas religiosas aborrecibles e inmorales a Judá, de modo que hubo un actuar con gran infidelidad para con Jehová. Dando una aplicación a nuestros días, la educación que los padres cristianos dan a sus hijos es fundamental para que ellos decidan más tarde por sí mismos adorar a Jehová. También es importante que ayuden a escoger sus amistades para que éstas los incentiven a continuar en un derrotero de fidelidad y que ayuden a seguir tras metas cristianas. Es curioso que aunque el padre de Acaz, Jotán, sirvió a Jehová, él no siguió el ejemplo de su padre. Pero el hijo de Acaz fue Ezequías, que volvió a servir a Jehová. Así que no es que el papá igual será el hijo. Pueden cambiar las situaciones. Veamos otra sugerencia. Segunda de los Reyes 16, versículos 14 y 15.
Entonces el altar de cobre que estaba delante de Jehová lo quitó de su lugar frente a la casa, entre su propio altar y la casa de Jehová, y lo puso al lado norte de su propio altar. El rey Acaz le ordenó al sacerdote Urilla: haz humear en el gran altar la ofrenda quemada de la mañana, así como la ofrenda de grano de la tarde, la ofrenda quemada del rey y su ofrenda de grano, y también las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas de toda la gente. Salpícalo con toda la sangre de las ofrendas quemadas y de los demás sacrificios. En cuanto al altar de cobre, ya decidiré qué hacer con él. En la atalaya de 1968, 1 de agosto, página 463, se menciona lo siguiente. Acaz renovó el templo y fomentó la adoración de Baal a través del país. Lo que realizó fue usar el templo y algunos utensilios de estos, pero para adoración falsa. Eso hizo que algunos del pueblo de Dios creyeran que no había ningún cambio en la adoración a Jehová. Esa manera de adorar hizo que sea más aborrecible dicha adoración y trajo fatales consecuencias para todos los involucrados. La apostasía imita este actuar de Acaz. Mezcla algunas cosas que son reconocidas como para adorar a Dios, ya sea el nombre de Jesús o el uso de la Biblia. Así, los lobos apóstatas procedieron a corromper la estructura de la congregación cristiana. Se constituyeron en una clase clerical para enseñorearse de los legos en adoración falsa. Y aún hoy tratan de seguir engañando, confundiendo a algunos. Otra sugerencia, el segundo de los Reyes, capítulo 17, versículos 10 y 11. Y se hacían columnas sagradas y postes sagrados en todas las colinas altas y debajo de todos los árboles frondosos. Y en todos los lugares altos hacían humo de sacrificio, igual que las naciones que Jehová había expulsado delante de ellos, llevándoles al destierro. Hacían cosas malas para provocar a Jehová. En la atalaya de 1958, 1 de enero, página 20, se dice lo siguiente de estos versículos. Jehová mandó a Israel que permaneciera separado, que no se contaminara con la sucia adoración sexual de los cananeos. El asociarse con los cananeos corrompería a los israelitas. Pero los israelitas no expulsaron a los cananeos, ni se adhirieron a la ley de Dios, ni se mantuvieron separados de estas naciones lujuriosas. Los israelitas anduvieron según los estatutos de los paganos y confraternizaron con ellos. Este es un claro ejemplo que, si tenemos malas asociaciones con personas que no aman a Jehová, tarde o temprano pueden hacer que nos desviemos del servicio a nuestro Dios o que bajemos en nuestra espiritualidad y poco a poco nos debilitaremos y luego podemos cometer algún pecado grave que afecte nuestra amistad con Jehová. Una última sugerencia, el segundo de los Reyes, capítulo 17, versículos 40 y 41. Pero estas naciones no obedecieron y siguieron practicando su religión anterior. Así, aunque estas naciones adoraban a Jehová, al mismo tiempo servían a sus imágenes esculpidas, y sus hijos y sus nietos han seguido haciendo lo mismo que sus antepasados hasta el día de hoy. En la atalaya de 1990, 1 de diciembre, página 3, dice lo siguiente. Los antiguos samaritanos, muchos fueron originalmente extranjeros introducidos por los asirios en Palestina para reemplazar a las 10 tribus norteñas de Israel que fueron llevadas al exilio. Antes habían adorado a dioses paganos, pero después se esforzaron por conocer a Jehová, el Dios de Israel. Pero, ¿abandonaron su religión anterior? No. De modo que los samaritanos, aunque reconocían nominalmente a Jehová, todavía servían a sus dioses anteriores, y así practicaban una adoración que representaba una mezcla de religiones. Algo parecido ha sucedido con la manera de adorar a Dios en nuestros días. Se han mezclado algunas ideas bíblicas con lo pagano. Por ejemplo, celebraciones como la Navidad y la Pascua Florida tenían origen no cristiano. Como los samaritanos,
no olvidaron a sus dioses anteriores, sino que mezclaron la religión verdadera con la falsa. Así, queridos hermanos, tenemos ahí algunas ideas que podríamos utilizar y por supuesto hay mucho más para sacar del Segundo de los Reyes, los capítulos 16 y 17. Hay muchísima información que nos puede ayudar. Esto es lo que tiene que ver para nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas para la semana del 12 al 18 de diciembre. Esperamos poder aprovechar algunas de ellas, participar en nuestras reuniones y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.